Listo, muy buenas noches con todos y todas. Qué gusto una vez más saludarles por este medio y bienvenidos a la clase de Educación para la Ciudadanía. Esta noche tenemos la segunda clase. Es por ello que voy a proceder a compartir la pantalla. El tema de la clase del día de hoy es sobre la ciudadanía en Roma. Entonces, ustedes me confirman, por favor, si se puede visualizar la pantalla. Un momentito y ya les comparto. Vamos a realizar en esta noche un crucigrama sobre la ciudadanía en Roma. Entonces, el crucigrama está por aquí. Vamos a compartir el sonido y el video. ¿Me confirman, por favor? ¿Pueden visualizar la pantalla? Sí, licenciada. Ya, muchas gracias. Entonces, miren, aquí está el siguiente crucigrama. Tenemos tres palabras. Palabra uno, la palabra número 2 y la palabra número 2 y la palabra número 3. ¿Por cuál quieren empezar? ¿Uno, dos o tres? Elijan un numerito, por favor. ¿Qué, mija? ¿Qué numerito Ya eligen? está. ¿Sí me pueden escuchar? Ahorita se nos está uniendo Alexis Santa Cruz. Bienvenido, Alexis. Buenas noches. Listo, ayúdenme por favor eligiendo un numerito. ¿El uno, el 2 o el 3? Vamos a ganar puntaje por participación, ¿no? Aquí ya le voy anotando un puntito también al que vaya participando. Entonces, ¿qué numerito elegimos? ¿El uno, el 2 o el 3? Tres. Ya, el 3 nos dice la estudiante. 3 dice, en Roma no eran consideradas personas, no tenían derechos. ¿Quiénes eran las personas que no tienen derechos, que no eran consideradas personas y que les hacían trabajar muchísimas horas y no les pagaban nada? ¿Quién serían? Los extranjeros. No exactamente. ¿Quién más puede ser? Sí, comienza con la letra E. ¿Quién? Comienza con la letra E, ¿no? Sí tenemos con la letra E que iniciamos. Esclavos, dice. Los esclavos, a ver, vamos a ver los esclavos. ¿Cómo nos va? A ver, esclavos. Muy bien, ayúdeme por favor con su nombre y apellido, la persona que dijo los esclavos, para anotarle su Braulio punto. García. A ver, Braulio García, listo, mi querido Braulio, ganó un puntito. Braulio García, un punto a su favor en ciudadanía. Listo. Vamos, hay dos personas más que pueden ganar puntaje, ¿no? Tenemos la opción uno o pregunta 2. Elijan, por favor. ¿Uno o 2? Uno. Uno. Listo, vamos con el número uno. La pregunta dice así. Eran la mayoría de la sociedad, principalmente eran comerciantes y eran artesanos. ¿Quiénes serían en Roma? Aquí pueden ustedes darme también una letra. Si es que es la letra, la vamos poniendo. ¿Quién será? ¿Con qué letra ponemos aquí en el primer cuadrito? Los ciudadanos, dicen. ¿Ya? A ver, nos dice aquí los ciudadanos. Veamos si es que es. Ciudadano, no es ciudadanos. Los plebeyos nos dicen, ¿no? Los plebeyos en Roma. Listo. Y tenemos la número 2, la pregunta número 2. Vamos a ver en el crucigrama. Dice, eran los encargados de tomar las decisiones del hogar. ¿Quiénes son los jefes del hogar? Los padres. Veamos si es que nos queda con la palabrita padres. Miren, ahí está una D. No,
¿Los padres de qué? De familia. Veamos. Veamos si es que le atina. Padres de familia. Veamos. No. Eran, en ese entonces, como en Roma, tienen su idioma, eran los paters de familias. Nos falta una letrita. Muy bien. Ahora sí, vamos a dar inicio con este nuevo tema de clase que es sobre la ciudadanía en Roma. Así que vamos a compartir la pantallita para visualizar un poquito acerca de esta ciudadanía en Roma para que ustedes puedan observar de una mejor manera la ciudadanía en Roma. Listo, vamos por aquí. Vamos a compartir la pantalla y estamos listos. Miren aquí. Mira, ustedes me confirman, ¿no? Si van viendo, si no ven, me avisan también, por favor, para volver a repetir. Entonces, tenemos la ciudadanía en Roma. El objetivo de estudiar este tema es poder conocer el significado, los conceptos, los derechos de la ciudadanía en Roma. ¿Qué ven aquí? Aquí yo les indico una imagen. ¿Imagen de qué es esto? ¿Qué será? ¿Qué será esto? Esta edificación. Miren todos esta edificación. ¿Qué será? Es una construcción antigua romana. Listo, muy bien. Es una construcción antigua romana. Estamos hablando del Coliseo romano, ¿no? Miren aquí cómo es. Este Coliseo romano. También podemos nosotros visualizar cómo está, ¿no? Ya por los años y todo lo que ha pasado se ha ido destruyendo la edificación, pero actualmente esta edificación la podemos encontrar en este país europeo. También dice que Roma comienza a fundarse alrededor del año 553 antes de Cristo. Acordarás, ¿no? ¿En qué año se funda Roma? ¿Quién me dice? 553 antes de Cristo. Excelente, en el año 553 antes de Cristo fue donde se funda esta civilización, ¿no? Que nos dio muchísimas ideas para la construcción de la ciudadanía. Miren, esta civilización romana formaba unas clases sociales. En Roma también, como en todo lado, hay gente rica, hay gente pobre. En Roma no había la excepción. También habían los patricios, los plebeyos y los esclavos. Los que vemos aquí eran las clases sociales romanas. Patricios, plebeyos y al último estaban los esclavos. Aquí podemos nosotros visualizar cómo estaba esta pirámide, esta estructura social y política en Roma, ¿no? Siempre en la cúspide estaban los patricios. ¿Y quiénes eran? Ustedes me preguntarán, ¿quiénes eran los patricios? Pues los patricios eran las personas de clase alta, que tenían mucho dinero, muchos privilegios, ellos podían tomar decisiones, podían ejercer de cargos en la política. Entonces los patricios eran la clase social dominante de Roma, ¿ya? Y tenían muchísimos privilegios. Después estaban los plebeyos. Miren, aquícito pueden visualizar una foto de los plebeyos. ¿Quiénes eran? Eran el pueblo. Estos plebeyos no gozaban de todos los privilegios. Los plebeyos no tenían todos los privilegios, ¿no? Eran el pueblo y aquí estaban los comerciantes, los artesanos, dentro de esta clase plebeya. Y por último podemos observar a los esclavos. Miren, los esclavos, como me decían, eran personas que no tenían derechos,
que trabajaban muchísimas horas, no les pagaban nada y tenían amos, ¿no? Eran posesión de sus amos estos esclavos y no tenían cargos políticos ni nada, sino trabajaban muchas horas y sin salario. Aquí nosotros podemos observar cómo era la ciudadanía en la antigua Roma. Entonces, ¿quién me dice quiénes eran la clase privilegiada en Roma? ¿Los patricios, los esclavos o los plebeyos? ¿Quiénes eran? Pero vamos viendo quién está conectado. A ver, ayúdeme. Dicen los patricios. Listo, Santiago Silva ganó un puntito también, ¿no? Santiago nos dice los patricios. Santiago Silva, un punto. Muy bien, mi querido Santi. Listo, los patricios. Miren, en la Roma antigua, las personas que tenían el estatus más alto, que eran hombres libres, mujeres libres, formaban parte de esta estructura social denominada los patricios y podían también ejercer el, el cargo político y podían ser considerados ciudadanos en Roma, las personas que eran libres, ¿no? Aquí podemos visualizar algunas imágenes sobre cómo era en Roma estas clases sociales. Vamos a ver también acerca de la ciudadanía en la Roma antigua. Miren aquí. Aquí podemos nosotros mirar unas imágenes. ¿Qué observan en estas imágenes que están aquí? Yo he puesto dos imágenes. ¿Qué se observa? ¿Qué se puede mirar? Se observa soldados. Listo. Alexis Santa Cruz, ¿no? También ganó puntaje Alexis. Se observan, nos dice aquí, soldados. Muy bien, miren. Entonces, podemos nosotros visualizar que aquí, en esta antigua Roma, la ciudadanía era una condición que igualaba a todos en derechos, ¿no? Tanto públicos como privados. Y estas personas podían gozar de tener libertad, de ejercer justicia y podían también todos los ciudadanos ejercer cargos políticos en la milicia, ¿no? Al ser hombres y mujeres libres, podían también pertenecer a la milicia, es decir, al ejército. Podían votar, podían recibir honores, podían ocupar cargos públicos, como vemos aquí en la primera foto, y podían participar de la política romana y tomar decisiones. Entonces, ser ciudadano en Roma era tener un montón de privilegios. Era uno de los beneficios que se tenía en Roma. También, con el paso del tiempo, podemos ver que aquí en Roma comenzó a darse una monarquía, pero esta monarquía fue hasta el año 509. De ahí la derrocaron la monarquía y establecieron en Roma lo que tiene que ver con la república. Entonces, esta palabrita de república se forma aquí en Roma. Nosotros somos la República del Ecuador. Entonces, miren cómo inicia esto de la república. Entonces, comenzó aquí en Roma la república. Y en esta república hubo ya una división de poderes, ¿no? Aquí ya comienzan a aparecer nuevos personas que controlan el gobierno y el poder. Aquí nacen ya los magistrados, el Senado y la comisión. Estos magistrados eran las personas que se encargaban de gobernar, de rendir cuentas, mientras que el Senado eran los asesores, las personas que se encargaban de poder manejar la política, de aprobar decisiones en la asamblea. Y por último teníamos los comicios. Dentro de los comicios estaba ya el pueblo romano y era también una de las estructuras que decidía los votos
y por quién votar, ¿no? Quién era más para tener un cargo en Roma. Entonces aquí podemos ver que dentro de los comicios estaba el pueblo romano. Aquí ya en la República ya comienza esta estructura. Los magistrados, el Senado y los comicios. Ya comienza a cambiar ya Roma. ¿Qué miran en esta imagen? Miren esta imagen que les presento aquí. ¿Qué se puede visualizar? ¿Qué pueden ver en esta imagen? Es una balanza, Lizzy. ¿Ya? Es una balanza, ¿no? Miren, ¿y qué representará esto? ¿Qué representará esta imagen? La igualdad. La igualdad representa la justicia, ¿no? Aquí en Roma fue donde se comenzó a dar este derecho romano, que representaba la igualdad y la justicia. Entonces aquí en Roma también comienzan a a poner estas nuevas ideologías. En Roma se da también la ciudadanía porque comienzan a caer los regímenes democráticos, comienzan a deteriorarse. La República Romana dice que comenzó a deteriorarse con el paso de los años, comenzó a tener conflictos internos y eso fue que comiencen a asumir nuevas personas el poder, la política, ¿no? Entonces, hay cambios también en lo que tiene que ver con los gobiernos, los poderes. Y también en esta parte, en Roma, comienzan a aparecer las personas que eran considerados ciudadanos y las personas que eran considerados no ciudadanos. Es decir, los ciudadanos eran varones libres que podían participar en la política, podían tener propiedades, podían casarse, heredar, tener muchos privilegios. Mientras que los no ciudadanos eran las personas que eran esclavizadas, eran las mujeres, eran los niños, los extranjeros, y estas se dedicaban a actividades agrícolas y domésticas. Entonces, en esa época, en Roma, quienes tenían el poder, quienes gobernaban, eran los hombres. Aquí, en Roma, había una sociedad patriarcal, es decir, las mujeres, aquí podemos ver dos imágenes de las mujeres, al no ser ciudadanas estaban impedidas, no podían ejercer en la vida política cargos, ¿ya? Y ellas debían casarse obligatoriamente, satisfacer a sus maridos, criar a sus hijos, poner valores en la sociedad. Entonces, nosotros podemos aquí visualizar que en esta sociedad romana mandaban los hombres. Las mujeres estaban limitadas e impedidas a ejercer los cargos públicos. Aquí podemos ver a una sociedad patriarcal. Vamos a visualizar, voy a dejar de compartir la pantalla y vamos a visualizar un pequeño video sobre esto de Roma, ¿no? Sobre esta ciudadanía romana. Entonces, ponga mucha atención que vamos a ver un video pequeñito acerca de cómo se dio esta ciudadanía en Roma. Listo, voy a proceder a compartir la pantalla para que usted pueda visualizar de una mejor manera. ¿Listo? Me confirma, por favor, si puede visualizar. Espéreme un segundito. Listo, estamos ahí. Perfecto. Me confirman, por favor, si pueden ver y escuchar, ¿no? Ahí voy a poner play. Por Miguel Fernández Collado. Hola a todos y bienvenidos al canal Futuros Sobresalientes. Hoy vamos a ver la asignatura de Cultura Clásica y, por cierto, si no estás suscrito, suscríbete que es gratuito. También puedes unirte al canal o apoyarme en Patreon. Y si necesitas clases particulares, echa un vistazo a nuestra web que te la dejo en la descripción. El tema de hoy es muy sencillo. Vamos a ver la historia de la antigua Roma. Pon atención, que empezamos. La historia de la antigua Roma abarca unos 13 siglos, desde su fundación hasta su destrucción a manos de los bárbaros. Empecemos con la monarquía, del 753 al 509 a.C.
Roma, según la leyenda, fue fundada en el 753 a.C. por Rómulo, su primer rey. A partir de entonces, se sucedieron 7 reyes. Esta etapa llegó a su fin cuando el último rey, Tarquino el Soberbio, fue expulsado de Roma por sus abusos de poder. Aquí podemos ver una expansión de Roma durante estos años. Pasemos ahora a ver la República del año 509 al 27 a.C. En esta etapa se creó una nueva forma de gobierno, la República. En ella, el poder estaba repartido entre el Senado, las magistraturas y las asambleas populares. Esta forma de gobierno se denominó SPQR, es decir, Senatus Populus Quae Romanus. Roma inició entonces una expansión territorial que se vio obstaculizada por Cartago, con la que se enfrentó en las guerras púnicas del año 264 al 146 a.C. Con la victoria final, Roma consiguió dominar el Mediterráneo. Aquí vemos un mapa del dominio de Roma en estos años. A pesar de ello, a finales del siglo I a.C. se produjo una crisis social y económica que provocó un cambio político: los triunviratos, o gobierno formado por 3 personas. Tenemos el primer triunvirato, formado por Julio César, Craso y Pompeyo. Acabó en una guerra civil al enfrentarse César y Pompeyo. Y señalamos el segundo triunvirato, formado por Marco Antonio, Octavio y Lépido. También acabó en enfrentamiento, esta vez con la victoria de Octavio. Fue el fin de la República y el inicio del Imperio. Aquí tenemos una evolución del territorio durante la época de la República. Y pasemos al Imperio, del 27 a.C. al 476 después de Cristo. Durante el Imperio, todo el poder recaía en una sola persona, el emperador o César. Y destacamos 2 etapas: el Alto Imperio del 27 a.C. al 284 después de Cristo, que se caracterizó por la ampliación de las fronteras de Roma y por el esplendor y la expansión de la cultura romana. Octavio Augusto fue el primero de una larga lista de Disculpe que le moleste. del año 284 al 476 después de Cristo. Esta etapa estuvo marcada por las dificultades del gobierno y la decadencia. Tras el mandato de Teodosio, el imperio se dividió en 2 partes, el Imperio Romano de Oriente y el de Occidente, y se creó la tetrarquía, un gobierno formado por 4 gobernantes, 2 en cada parte del imperio. Los emperadores más destacados de esta etapa fueron Diocleciano, del 284 al 305, Constantino, del 307 al 324, y Teodosio, del 379 al 395. El Imperio Romano de Occidente, con capital en Roma, sucumbió en el año 476 después de Cristo, mientras que el de Oriente, con capital en Bizancio, después llamada Constantinopla y actualmente Estambul, resistió hasta el año 1453, cuando Constantinopla cayó en manos de los turcos. Durante esta etapa. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado tanto como a mí. Ya sabes que puedes unirte al canal o apoyarme en Patreon. Listo, entonces terminamos. Voy a dejar de compartir para poder visualizar un poquito acerca de esto. Listo. Entonces procedo a compartir la pantalla para poderles explicar la tarea. A ver, estamos en esta partecita, ¿no? Tarea de ciudadanía primero virtual. Aquí tengo yo un enlace. Les voy a pedir, por favor, que todo lo que hemos visto, las diapositivas que se presentó, me ayuden, por favor, revisando. Voy a ahorita enviarles la renderización del video para que puedan ustedes observar y también ayudarse haciendo la tarea, ¿no? Entonces, miren,
Tarea de ciudadanía, primero virtual. Ustedes me van a ayudar, van a contestar estas preguntas que están aquí y es de opción múltiple, ¿no? Entonces, la primera pregunta dice así: ¿cómo estaba conformada la sociedad política de Roma? Ahí ustedes tienen que ir poniendo si es por los plebeyos, los patricios o los esclavos o extranjeros o reyes. Ustedes tienen que elegir una respuesta que sea la correcta. Por otra parte, también dice en qué año se fundó Roma. Aquí yo les indico a ustedes una serie de años para que puedan elegir, ¿no? El año que sea de la fundación de Roma. Escriba un resumen de la historia de la fundación de Roma de los hermanos Rómulo y Remo. En esta partecita va a visualizar o va a investigar en internet sobre la fundación de Roma y me va a ayudar poniendo aquí su respuesta en esta pregunta. La siguiente pregunta dice: ¿cómo estaba conformada la sociedad? Perdónenme, ese ya está. ¿Quiénes eran los plebeyos? Entonces aquí ustedes tienen que elegir la opción que sea la correcta. ¿Quiénes eran los esclavos? ¿Cuál? Eligen la respuesta correcta. ¿Y quiénes eran los patricios? Una vez que termina, hace clic en enviar y me envía. Entonces les voy a enviar el enlace al grupo para que puedan ustedes realizar la tarea y también les renderizo y ya les envío la tarea. ¿Alguna pregunta al respecto? No, ninguna de mi parte. ¿No? ¿Ninguna? Listo. Entonces, estamos hasta ahí, ¿no? La clase que es de las 7:45 a las 8:20 queda suspendida. Esa hora ya tienen hora libre y yo ya les envío el video. Para los compañeritos que que no pudieron unirse a la clase, les voy a enviar la grabación para que puedan visualizar y hacer la tarea, ¿sí? Listo. Entonces, en este momento voy a proceder a dejar de compartir la pantalla y nos miramos la próxima clase. Una linda noche para todos. Igualmente, hasta la próxima clase.